Hola, tía Marcia explicando. Qué rico volver a encontrarnos en un nuevo video para seguir aprendiendo. A pesar de esta pandemia, bueno, nosotros seguimos aprendiendo, que eso es lo realmente importante el día de hoy. Bueno, la asignatura que veremos es lengua y literatura. Y el contenido será la biografía, la autobiografía y los textos instructivos. Comenzamos viendo el objetivo que trataremos hoy y que tiene relación con el objetivo número 1, que es leer en voz alta, de manera fluida, variados textos apropiados a tu edad, pronunciando las palabras con precisión, respetando signos de puntuación, leyendo con una entonación adecuada, con una velocidad también adecuada, de acuerdo a tu nivel. El objetivo número 6, que también dice que debes leer independientemente y comprender textos no literarios como cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc. ¿Para qué? Bueno, para ampliar tu conocimiento del mundo y así poder formarte una opinión. ¡Comenzamos! ¿Qué es lo que yo quiero en esta oportunidad? Bueno, yo siempre te he dicho que quiero que leas y que escuches con mucha atención cada diapositiva que se va presentando. A la vez, si tienes la posibilidad, quiero que las imprimas y que las pegues en tu cuaderno para que al momento que tengas alguna duda, tú puedas hojear tu cuaderno y encontrar la respuesta. O si no entendiste algo, bueno, vuelvas a leer las definiciones y los ejemplos que se te darán. Por supuesto, las actividades que deberás realizar se darán en unos tiempos precisos y podrás resolver y desarrollarlas en tu casa. Comenzamos viendo qué es una biografía. Recuerda que lo que vamos a ver hoy día es biografía, autobiografía y textos instructivos. Entonces, ¿qué es una biografía? Bueno, la biografía es una palabra griega que significa escribir sobre la vida. Viene de la palabra bio, que significa vida. Grafos, escritura. Entonces, escribir acerca de la vida. La biografía es un tipo de texto que nos explica la vida de una persona, nos da a conocer la vida de una persona. La biografía cuenta los hechos más importantes en la vida de una persona siguiendo un orden cronológico, es decir, cómo fueron sucediendo. Ya, yo tengo que seguir un orden, por ejemplo, cuándo nació, después quiénes fueron sus padres, en qué colegio se estudió, cómo fue desarrollándose, en qué es sus intereses, sus gustos, y después si es que ha muerto o continúa haciendo algo importante. No puede ser de una manera desordenada porque si no, no entenderíamos si está viva, si está muerta, si está trabajando en algo o si ya dejó de trabajar en eso, etcétera. ¿Ya? Así que por lo tanto debes tener mucho ojo cuando tú escribes una biografía de tener en cuenta este orden cronológico. Como te decía, la biografía es la historia de vida de una persona desde que nace, destacando los hechos importantes que incluyen sucesos de su vida personal, profesional, además de recuerdos, viajes y logros más destacados. Bueno, hay algunos pasos que tú debes seguir para elaborar una biografía o la persona que realiza una biografía tiene que seguir ciertos pasos. Y para eso debe considerar el lugar y fecha de nacimiento, como yo te decía en la ficha anterior. Lugar donde realizó sus estudios, es decir, sus primeros estudios, si es que los realizó, porque puede ser que no haya hecho estudios, qué sé yo, del jardín infantil, de una escuela o después de la universidad, puede que se haya saltado a alguno de esos pasos. ¿En qué trabajó? ¿A qué se dedicó? Hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado dependiendo del personaje que yo escogí, como yo te digo. Año y lugar en que murió, si es que ya murió. Las características que debe poseer una biografía es que narre sucesos verdaderos. Es decir, que yo tengo que contar cosas que sean de su vida. Yo no puedo decir que sale todos los días a volar en un cohete y da 3 vueltas a la Tierra, después 2 a la Luna y vuelve.
no, porque estaría diciendo mentiras, estaría echando a volar mi imaginación y una biografía no se basa en la imaginación, se basa en hechos reales, como te decía en las diapositivas anteriores. Se deben escoger grandes momentos de la vida de la persona para que llame la atención de la persona que va a leer esta biografía, incluyendo también fotografías para que hagan aún más interesante y más llamativa esta biografía. Sirve como puente entre generaciones, porque nosotros, si te fijas, hemos leído muchas biografías y hay personas que ya están muertas, pero que fue muy grande su legado, sus descubrimientos, sus estudios, que la persona que hizo esta biografía, bueno, nos hace que nosotros podamos recordar o podamos conocer la vida de estas personas que fueron importantes, ya sea dentro de la historia de algún país, de la política, de las artes, de la filosofía. Y también una persona narra la vida de otra persona. La biografía no es escrita por la persona que está contando esta historia, es escrita por otra persona. Por ejemplo, si yo escribiera de la vida de una persona X, estaría realizando una biografía. Si yo estuviese escribiendo de mí, esa no es biografía, recibe otro nombre que lo veremos a continuación después de que yo te diga estas características. Pasos para elaborar una biografía. Bueno, tengo que recolectar información. ¿Ya? Para escribir de una persona, para contar de la biografía de una persona, yo tengo que haber recolectado información que me sirva para poder armarla, ya sea el nombre, escogiendo el nombre de una persona de la cual yo voy a escribir, día y lugar de nacimiento, experiencias importantes, hechos importantes, información quizás de familiares, de sus padres, o sea que se casó, de la esposa, los hijos, los abuelos, y la fecha de muerte, edad que tenía cuando murió y el lugar en donde murió. ¿Cómo debo organizar una biografía? Bueno, estas no deben ser tampoco tan largas, puesto que si no yo me aburriría y diría, ¡ay, qué fome! Y es leer. Yo tengo que contar, si es que la voy a hacer en algún cuaderno, en algo para que la vea algún profesor, algún compañero, algún familiar, es solamente tener como máximo unos 5 párrafos, en el cual en el primer párrafo yo pondré como título el nombre de la persona de la cual voy a hablar, hacer una pequeña introducción, dónde nació, quiénes fueron sus padres, después en otro párrafo poner acerca de su niñez, dónde estudió, sus primeros pasos, qué es lo que le gustaba cuando pequeño, después hablar sobre su adultez, dónde estudió, si es que estudió en algún instituto o universidad, a qué se dedica, cuáles han sido en otro párrafo sus logros, sus intereses y, por supuesto, en un último párrafo, contar la conclusión de este personaje, es decir, qué aprendí de este personaje, su vida, sus obras, si es que tiene, sus gustos, tus preferencias. Algunos ejemplos de biografía es, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Si te fijas, nosotros tenemos a alguien que ya conocemos, puesto que sus obras están hasta el día de hoy, nosotros las hemos leído. Es la biografía de Pablo Neruda. Pablo Neruda, recuerda que era su seudónimo, es decir, no era su nombre verdadero, ya que el nombre verdadero era Neftalí Reyes Basualto. Y él, cuando escribía, ponía como nombre Pablo Neruda. Ahí hay una persona que escribió sobre él contando y narrando la vida de este gran poeta chileno. Ese es un ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo que también podemos escribir. Hay personas que se dedican a escribir biografías, tanto autorizadas como no autorizadas. Y aquí tenemos la biografía de Luis Miguel. Si te fijas, es totalmente diferente a la de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda es un poeta en el cual ya uno va a contar sobre sus obras, pero en realidad aquí tenemos a alguien que es como más famoso, ¿cierto? Que es más de nuestra época y que canta. Y este es Luis Miguel y que para algunas personas es como más importante y bueno, más sabroso, más asombroso el ver los pasajes de su vida, de cómo llegó a ser un cantante famoso.
Y también tenemos otra biografía de esta gran cantautora, bueno, también hizo, pintaba, era pillerista porque también ella bordaba muy hermoso y es nuestra Violeta Parra, que hasta el día de hoy escuchamos bastante su música porque es una música que no se ve ya en estos días, es una música con sentido. Sus letras tienen mucho sentido y son muy hermosas. Bueno, pasando a otro tema, vemos lo que es también, como yo te decía, la autobiografía. Vimos la biografía es contada, como te decía, por otra persona versus la autobiografía. La autobiografía consiste en contar la vida de uno mismo. Auto significa uno mismo, grafos es escritura, es decir, escribir sobre sí mismo. La definición sería, es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. Es una obra personal, ya que el autor es el encargado de narrar los sucesos de su vida personal. Las características que posee una autobiografía, es relatar la vida de la persona que se está escribiendo. Aquí el autor de esta autobiografía tiene la libertad para expresar sus sentimientos, tiene un sentido personal, porque si yo escribo de mí, yo voy a tratar de escribir las cosas más bonitas, mis intereses, no voy a escribir cosas malas, porque quiero llamar la atención, que me conozcan como soy. Y lo narrado en ella también, al igual que la biografía, que sea verídica, porque yo no puedo poner en mi autobiografía que, bueno, a mí me salen alas y que por lo tanto soy un ángel volador que ilumino el planeta. No me creerían y decían, qué mentira, esa no es tía Marcia. Los pasos para escribir una autobiografía es que yo tengo que poner información básica sobre mí. Por ejemplo, mi nombre completo, dónde y cuándo nací, quiénes son mis padres, si es que tengo hermanos, dónde estuve viviendo, dónde yo estudié. Detallar momentos importantes e interesantes de mi vida, de tu vida, porque tú puedes escribir también tu autobiografía, describir personas, películas, música, gustos, es decir, cosas que hayan impactado en tu vida. Y por supuesto, esto es un pequeño resumen de tu vida, incluyendo lo que te gustaría hacer más adelante, es decir, cómo te imaginas tu vida en un futuro. Bueno, hasta aquí, como te decía, hemos visto lo que es la biografía, que es cuando yo escribo sobre alguien famoso o no famoso, porque también puedo hacer una biografía de mi papá, de algún familiar, de un abuelito, un que yo encuentro que es interesante o que yo pienso que le podría interesar a alguien. Todo está bien en una biografía, no hay personas más y menos interesantes. Lo que pasa es que nosotros las realizamos porque nos llama la atención de repente una gente famosa o gente que se ha destacado por haber realizado algún descubrimiento, algún historiador, como yo te decía, o alguien famoso. Pero es importante también, y me debo sentir feliz, que yo quiera hacer una biografía de algún integrante de mi familia, algún amigo o algún cercano, que yo encuentro que valdría la pena que lo leyeran, puesto que lo encuentro fantástico. Y bueno, versus la autobiografía, que la puedes escribir tú mismo o yo misma también podría escribir sobre mi vida. Recuerda que hay muchos libros también de autobiografía, como es el caso de los diarios de vida escritos, por ejemplo, el diario de Ana Frank, donde la niña iba escribiendo acerca de todo lo que le sucedía en un diario. Nosotros de repente estábamos sin querer darnos cuenta, escribimos nuestra autobiografía en un diario, en un cuaderno. Y es bastante importante porque después cuando tú eres más grande, tú vas leyendo y dices, oh, y esto era lo que yo pensaba cuando era más pequeño. Puedes empezar desde ya a hacerlo, comprar un cuaderno, ilustrarlo, ponerle cositas bonitas, es decir, adornarlo y te quedaría muy hermoso después cuando ya seas grande, leer y decir, estos eran mis pensamientos, estas eran mis motivaciones, lo que yo quería hacer. Excelente. Bueno, y dejamos hasta aquí lo que es la biografía y la autobiografía. Con ustedes, o continuamos con
los textos instructivos. ¡Ta, ta, ta! ¿Qué es un texto instructivo? Bueno, el texto instructivo tiene el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara, precisa, para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Detallar procedimientos, es decir, cómo yo debo hacer algo, seguir pasos para lograr realizar algo. A ver, ¿cómo? Diferentes tipos de textos instructivos. Es decir, instructivo que yo sigo instrucciones para llegar a realizar algo. Tenemos algunos tipos de textos instructivos, como por ejemplo, aquí tenemos recetas de cocina, reglas de juegos, procesos de experimentos y tenemos manuales de uso. Estos son algunos de los textos instructivos, pero hay muchos más, ¿ya? Así que por mientras vamos a ir explicando cada uno de estos. Recetas de cocina. Este es uno de los textos instructivos, yo creo que más comunes y de los que más nos recordamos, porque desde chiquititos nos enseñaron que uno de los textos instructivos era las recetas de cocina. Bueno, este tipo de texto dice que toda receta debe llevar nombre del plato, los ingredientes y porciones. Y yo debo seguir con esto las instrucciones para comenzar a cocinar. Tengo que ver el modo en que se prepara y para eso, como te digo, voy siguiendo las instrucciones que me van a servir para realizar, para cocinar algún alimento y poder llegar a saborearlo, porque si no sigo estas instrucciones, me puede quedar un plato guácala. Así que es bueno que nosotros sigamos estas instrucciones para poder realizar algo, en este caso un alimento. Para esto se llama este texto instructivo recetas de cocina. Reglas de juego. Bueno, esto es otro tipo de textos instructivos, ya que con nosotros cuando vamos a jugar o vamos a realizar algún deporte, son actividades que se rigen por normas, reglas de juego en las que se establece cómo se practica un determinado juego o deporte. Ya yo tengo que saber estas reglas de juego, seguir las instrucciones, porque de lo contrario, si yo jugara al fútbol y me voy para el arco contrario, bueno, ahí yo metería el gol. Pero si yo sigo a mi mismo lado, sería autogol y haría perder a mi equipo, ¿ya? Así que por lo tanto es muy, muy importante seguir las reglas de algunos juegos, de algunos deportes. Procedimiento de experimentos. Los experimentos tratan de averiguar si determinadas afirmaciones son correctas. Por eso es que nosotros tenemos indicaciones. Vale decir, cuando nosotros hemos ido a algún taller de química, taller de biología, a nosotros nos dan pasos para que podamos ir a realizar un experimento. Por ejemplo, cuando vamos a la sala de química, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la profesora nos da una serie de pasos para que nosotros podamos llegar a realizar ese experimento. Y si me salto una regla, ¿qué podría pasar? Ese experimento quizás podría hacer que no funcionara, que se echara a perder, que me quemara, etc. Manuales de uso. Este es otro tipo de texto instructivo en el cual un manual de uso es un documento que contiene la descripción de actividades que se deben seguir para realizar o la realización de las funciones de algún objeto. En este caso yo te puse aquí el dibujo de un teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este manual de uso? Bueno, aquí me está diciendo cómo se utiliza un teléfono. También hay otros manuales de uso, como por ejemplo, cómo se debe usar una máquina para hacer pan, una lavadora, etcétera. Yo tengo que seguir ciertos pasos para que pueda funcionar, porque de lo contrario, si yo me salto un paso, yo puedo hacer tira ese objeto, esa herramienta. Bueno, después que yo te he hablado acerca de la biografía, de la autobiografía y de
los textos instructivos, yo lo que tengo que hacer es poner en práctica estos nuevos conocimientos y para eso llevarás algunas actividades en las cuales podrás practicar todo lo que yo te he comentado en este video. Y bueno, hablaremos de la biografía, de aquí de una poetisa también chilena y podrás conocer acerca de su vida. Y yo quiero conocer un poquito más de ti. Quiero que tú realices, como yo te decía, tu autobiografía contando los hechos más importantes de tu vida, siguiendo los pasos que yo te daré aquí también en la guía. Y por supuesto, al finalizar tendrás que analizar un texto instructivo. Bueno, espero que te haya quedado todo clarito en este video y por supuesto nos volveremos a encontrar en un próximo. Adiós. Adiós, adiós.